Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. La persona que os habla es Juan Gallego, gerente y técnico de Iberopistacho. Bueno, pues en estos momentos estoy saliendo de una finca, de una visita técnica, y quiero aprovechar para hablar de un tema. Hay personas que me llaman que quieren introducirse en el cultivo del pistacho como productores, pero aún no tienen la finca. Y obviamente para ser productor antes hace tener la finca. Y me preguntan, ¿qué extensión como mínimo he de comprar? Y yo digo, como mínimo son 2 hectáreas, lo dijimos en un vídeo pasado, 2 hectáreas, porque 2 hectáreas es, digamos, la superficie mínima para considerar negocio el producir, tanto para la persona que está produciendo como para la persona que está recibiendo esa cosecha. Menos de 2 hectáreas, como bien dije en un vídeo pasado, es una mezcla entre ocio y negocio, con todo el respeto, y digo lo que dije en su momento, no quiero, digamos, enfadar a nadie, pero es como lo vemos nosotros en nuestra opinión, y nos basamos en un ganar-ganar tanto para la persona que produce como para la persona que procesa y luego posteriormente comercializa el fruto una vez la cosecha procesada. La respuesta que yo le doy a la persona, le digo, a partir de 2 hectáreas, siempre y cuando tengas la finca prácticamente pegada a tu casa. Pero a medida que tú te vas, digamos, desplazando, tienes que ir subiendo la superficie. ¿Por qué? Pues una razón muy sencilla. Es un, digamos, cálculo de costes. Lo mismo te va a costar desplazarte a 100 kilómetros para 10 hectáreas que para 3 hectáreas. ¿Qué sucede? Que el coste de desplazamiento que vas a repercutir en 3 hectáreas va a ser mucho mayor si ese mismo coste de desplazamiento lo repercutes en 10 hectáreas. La respuesta cuando me hacen esta pregunta siempre es la misma. A medida que te vayas desplazando o a medida que vayas queriendo tener la finca a más distancia de donde tú tienes tu residencia habitual o tu trabajo, tienes que subir la superficie para que te pueda resultar rentable el tener una explotación. No existe una tabla. Estaréis pensando algunos y algunas si hay una tabla, pero sí podemos hacer, valga la expresión, un traje a medida para cada caso. Lo bueno es que la persona aún no tiene la finca, con lo cual, si se le dan unos parámetros para poder encontrar la finca en distancia y en superficie, y no es lo mismo 10 hectáreas en regadío que 10 hectáreas en secano. Por eso hay que estudiar cada caso de manera minuciosa, de manera tranquila, para que la persona cuando se ponga en búsqueda para encontrar esa finca, que sepa qué tipo de finca, qué perfil de finca puede o debe de encontrar. Estamos hablando también de la cantidad de dinero que la persona quiere invertir, ¿de acuerdo? Entonces está el factor dinero que tengo para invertir o que tiene la persona para invertir, está el factor distancia, está el factor regadío secano, ¿de acuerdo? Todo eso se equilibra, se estudia y se le lanza a la persona una línea de directrices para que pueda encontrar esa finca y que una vez que la tenga pueda montar una explotación de pistachos y que estos le den una rentabilidad y que los costos de desplazamiento sean, digamos, asumibles, sean absorbidos por la explotación que se está montando o se va a montar. Sin más, daros las gracias. Os recomiendo que paséis a nuestro blog, os recomiendo que paséis a nuestro canal de vídeos de YouTube y os suscribáis, y también os recomiendo que paséis a iberopistacho.com y que os registréis si aún no lo habéis hecho. Os mandará el sistema las claves para poder acceder a la parte interna y ahí tenéis un océano de contenidos que os van a venir magníficamente bien para que podáis conocer no solo nuestra empresa, sobre todo el sector y el cultivo. Gracias. Pasadlo pistacho.